Bueno, en este vídeo vamos a hablar del poeta Luis de Góngora. ¿Quién es Luis de Góngora? Es un poeta que nace en 1561 en la que por entonces era una modesta villa, la villa de Córdoba, que será una ciudad que siempre se le quedará en el corazón. Esto también cuando decide mudarse a la corte primero de Madrid y luego Valladolid y luego otra vez de vuelta a Madrid. Estamos a principios del siglo XVII y sabemos que en la época de Felipe III se decidió mudar la camarilla de la corte y el mismo rey. Y debido a las quejas de la reina, bueno, pues tuvieron que reparar en volver a Madrid, que, bueno, digamos, en aquella época ya empezaba a ser una ciudad más abierta y con más trasiego y de ninguna manera comparable a Valladolid, que en cambio sí que seguía siendo un pequeño pueblo al final. Bueno, de todas maneras, Góngora al llegar a la corte es bastante joven, tiene, bueno, por un lado es maduro, pero un poeta que todavía se le considera joven, entra en contacto con el ambiente de la camarilla de los reyes y enseguida se da cuenta de que allí el clima no es fácil. Hay varios literatos que participan en las tertulias que allí se dan, en los espectáculos que están apadrinados por varios mecenas alrededor de, de la corte y entonces conoce a Lope de Vega, conoce a Francisco de Quevedo, también se ha dicho que conoció a Cervantes y a todos los demás poetas de aquella época. Hablamos de la escuela sevillana y de los principales poetas barrocos. De todas maneras, Góngora no tiene una buena relación, casi con nadie, por ser un hombre considerado provinciano, procedente de Andalucía, y todos lo miran con cierto recelo. Y también es un poeta que tiene una concepción de la poesía muy refinada, muy culta, hermética, como un instrumento para darse a conocer, pero también para demostrar al mundo que la poesía es para pocos, que él sí que tiene una erudición, una formación clásica importante y que no todos pueden entender su poesía. Esta es una nueva creación, digamos, estamos ante un genio de la poesía que está a su manera inventando un nuevo género, una poesía que se definirá poesía de agudeza, como diría un secuaz suyo, Baltasar Gracián, que escribe un texto en 1632 sobre la teoría de la agudeza, que luego veremos lo que es, y una poesía manerista, digamos, de frescura lingüística, de invento de modismos, de uso de palabras que pueden ser o neologismos o palabras casi nunca utilizadas, o sea, un lenguaje muy rico. Y todo esto va bajo el nombre de culteranismo, la poesía culteranista que lleva el nombre de Góngora, que es el maestro. De hecho, Góngora será el iniciador, el promovedor de una escuela poética, sin darse cuenta de ello, pero luego todos los poetas del siglo XVII y de principios del siglo XVIII, casi hasta llegar a la poesía de finales de siglo, veremos que seguirán inspirándose a los preceptos del gran maestro. Y entonces, para volver al tema de la corte, sí que esto podía ser causa de celos y de envidia. Sobre todo con Quevedo hubo momentos difíciles, o sea que lo pasó mal porque Quevedo le escribía muchos
muchas letrillas satíricas en contra. En una de estas hasta llega a, digamos, sembrar la sospecha de que él podía ser judío, que por entonces era una acusación muy grave. Góngora habría podido arriesgar o la cárcel o ser expulsado o que le incautaran todos sus bienes, porque él era noble, de familia noble, había heredado muchas rentas y fincas por parte de su tío, pero luego se las legaría como herencia a sus sobrinas, siendo él un hombre muy, digamos, solitario, arisco, un poco gruñón y nunca llegó a casarse, ni tuvo descendencia directa, es decir, no tuvo hijos. Pero a amoríos sí que no le faltaron estos, ¿eh? Era un gran Don Juan, aún siendo cura. Porque como Lope, todo el mundo sabe que en aquella época uno podía meterse a cura aún no respetando las reglas bueno, del dogmatismo de la Iglesia que preveían que los curas no tuvieran relaciones con mujeres, pero Góngora ignora esto. Bueno, volviendo a su relación con la corte, entonces desarrolla un estilo que es propio de su poesía llamado menosprecio de corte y sátira de oficios, pero en esto coincide con Quevedo, porque también Quevedo era bastante crítico contra la sociedad de su época. Y hablando de sus producciones literarias, entonces, y en ellas veremos un poco de qué va el estilo suyo. Su obra maestra es Las Soledades. Es este libro que Las Soledades, que como proyecto de origen tenía que ser de 4 cántigas, o sea, 4 soledades, pero solo podrá concluir una y empezar la segunda, con lo cual es su obra maestra, pero también es una obra incompleta. Pero es una obra que es muy importante porque además del estilo gongorino, que repito es un estilo hermético basado sobre la inversión del verso, entonces figuras retóricas como hipérbaton, anástrofe, porque esto da más estilo al verso, con metáforas, latinismos, palabras griegas, referencias continuas a la mitología. Decía, en esta obra se perciben todos sus artificios verbales, sus juegos de la lengua y su agudeza, su culteranismo, su manerismo, su frescura verbal. Es una obra de un viaje de un peregrino por una tierra remota, desconocida, que podría parecer una Arcadia, pero no lo sabemos. Allí sí que se retoma también un poco el rasgo bucólico que seguía siendo de moda. Y muchos han hipotizado que esta obra fue concebida en el seno de sus estudios de Homero, de Virgilio y de Dante, por supuesto, porque este lugar desconocido casi se parece un poco a la selva oscura, como el peregrino podría parecer un nuevo Eneas o un Homero. A Góngora le llamaban el Homero español. Pero Las Soledades es una obra que merece una lección aparte, porque claro, sería muy largo aquí de contar. Luego, otra obra muy importante son las fábulas. Y esto subraya su interés por la mitología y su conocimiento de los autores clásicos como Ovidio, como Horacio, pero en particular es que a Góngora le gustaba mucho Ovidio, porque Ovidio sabemos es el autor de las Metamorfosis, entonces allí encuentra la materia, digamos, de su poesía.
los mitos. Y los mitos que más le interesan en este caso son el mito de Polifemo y Galatea, con el joven amante Acis, y el mito de la fábula de Píramo y Tisbe, que es un poco la base del tópico literario de Romeo y Julieta, de los amantes de Teruel, es decir, un amor contrastado por las familias entre dos jóvenes que se tienen que escapar y que luego acabarán mal en tragedia con la muerte de los dos. Eh, Son historias de amor, de muerte, entonces siempre los elementos de Eros y Tánatos, pero descritas a través de un lenguaje muy artificial, muy agudo, muy ingenioso. Recordemos otra vez que Baltasar Gracián decía, el concepto no solo se expresa con las ideas, el concepto también se va modelando con las palabras. O sea, es como si hubiera una correspondencia entre concepto y sonido y palabra. O sea, la palabra va modelando el concepto dándole unos matices que en su forma base no tendría. Esto también lo vemos en otras obras poéticas. Por ejemplo, en los sonetos amorosos. Los sonetos amorosos en esto se muestran muy de tradición petrarquista, conoce muy bien la poesía de Garcilaso de la Vega, de toda la escuela de Sevilla, de Fernando de Herrera, de Francisco de Medrano. Le gusta mucho el estilo, la geometría, la armonización de las formas, pero al mismo tiempo rehuye un poco de esta tradición tan estricta para desarrollar luego a lo largo de los años un género suyo, en el que puede permitirse el lujo de experimentar, de expresar conceptos a través de juegos de palabras, con retruécanos, con calambur, y bueno, esto le permite, digamos, un poco alejarse de las normas rígidas que en cambio eran bastante tradicionales en la poesía del renacentismo. Entonces decía, estos poemas que escribe son los sonetos amorosos, y luego también se dedica a una poesía menos comprometida, más popular, letrillas burlescas, satíricas, hemos dicho, la invectiva contra Quevedo, lo definía el Anacreonte español, o sea, como un epicureo, un hombre al que le gustaba tomar mucho, vamos, un borracho, a su decir. Y bueno, como estaba diciendo, en sus letrillas es donde se desahoga mucho con su sátira feroz, en algunos casos, y no ahorra comentarios sobre muchos personajes de la corte que no le gustaban, y es allí donde podía desahogarse. Claro, esto le causaba también enemistades, o sea que no solo tenía la de Quevedo, tenía muchos detractores, también Lope tuvo algo en contra de él. Um, bueno, otro aspecto importante de su poesía es el patriotismo, el conocimiento de la historia española. De hecho, una de sus canciones más populares es La toma del Arache, que era una provincia en el norte de Marruecos, en la costa atlántica, que el ejército español había arrebatado a las fuerzas bereberes marroquíes. Y bueno, como vemos, su producción poética ha sido muy extensa. Es un maestro de estilo que luego será descubierto 300 años después, descubierto, vamos, lo vuelven a poner
en un sitio destacado los poetas de la generación del 27, sobre todo Damaso Alonso, pero también otros como Salinas, García Lorca, podrán apreciar su estilo. También como un experimentador de la lengua, como si su poesía no solo hubiera sido una muestra de capacidad y una poesía agradable, refinada, pero también una fragua del lenguaje, un lugar, un taller de literatura y lengua al mismo tiempo. Y por eso se pone de moda entre ellos y lo podrán apreciar mucho. Y la ciudad de Córdoba cada año le dedica muchos homenajes literarios porque la verdad él siempre estuvo relacionado con la villa, regresó después de los trances que pasó en la corte y murió en Córdoba en 1627, pobre, enfermo, aislado de, de sus amigos y, y nada, fue un fin bastante amargo para él. Ah, hay que recordar, por ejemplo, cuando Quevedo le compra la hipoteca de la casa y lo desahucia de su casa para poder zaherirle en su orgullo, para poderlo echar fuera y luego se dice que hasta fue a esa casa a desinfectarla, a desgongorizarla, como dice él. Bueno, se podrían decir muchísimas cosas sobre Góngora porque la verdad es que es un autor que se presta a muchas consideraciones, tanto en la métrica, de hecho sabemos que utilizó muchos metros, sobre todo la décima, el romance, si abarca lo popular, lo satírico, los sonetos para lo amoroso y desde luego el endecasílabo y el heptasílabo como medida del verso, como cálculo silábico, vamos, que son los que más adopta en las obras de un contenido superior. No podía permitirse utilizar versos de arte menor para obras de cierto contenido, como por ejemplo Las Soledades. Y otra cosa que merece la pena analizar es su capacidad de abarcar varios temas, es decir, hay como una mezcla de argumentos que él sabe alternar en sus colecciones poéticas. Podemos encontrar sonetos de amor, pero luego sátira y luego a la vez encontramos también un homenaje, por ejemplo, a la villa de Córdoba, o podemos encontrar un ataque a un noble. Mezcla de todo, lo oculto con lo popular, lo satírico con lo serio, pero todo ello siempre con una gran maestría estilística. Y sus detractores sí le achacaban como un aislamiento del mundillo literario y un querer destacarse en cualquier caso, a cualquier precio, y que era el creador de una poesía que la verdad no se entendía, solo se podía entender leyéndola y volviéndola a leer. Entonces digo, a pesar de esto, lo apreciaban porque cualquiera se habría dado cuenta de sus conocimientos, de su gran erudición y de la fantasía que poseía al pensar los versos. Y bueno, para otra profundización del autor se deberá hacerlo en otro vídeo, porque claro, este vídeo se concentra sobre todo sobre su vida y sus obras.